recomendaciones, sobre todo cuando ponemos o sentamos a un niño o un adolescente se sienta a estudiar. Estas recomendaciones no solamente son importantes o benefician a los docentes y a los padres de familia de niños que padecen el trastorno de déficit de atención, sino que adolescentes se benefician también de estas estrategias para poder tener un mayor éxito en sus estudios. Entonces, tanto la población que padece el déficit de atención como inclusive otras familias que les cuesta sentar a sus niños a estudiar, también se ven beneficiados. Es importante decirles que, si bien es cierto, no voy a tocar o a profundizar en el tema del trastorno, sí lo voy a contextualizar para que ustedes tengan claro la importancia que tienen estas estrategias, estas recomendaciones, sobre todo con estos niños, estas niñas, estos jóvenes. Entonces voy a contextualizarlo únicamente y sobre eso daré esas recomendaciones. También quiero decirles que muchas de estas recomendaciones no son producción mía, sino que son una recopilación de escritos, de experiencias, de investigación y de aportes que se han hecho a partir del mes de marzo por parte de una serie de especialistas en el campo de la neurociencia, la neuroeducación, la neurología, la psicología y la educación, la docencia propiamente. Especialistas que iniciaron desde el mes de marzo con gran preocupación, con gran compromiso de poder hacer más fácil para los padres de familia este cambio tan abrupto que tuvimos, que estamos viviendo y que tuvimos que dar y pasar de esa educación presencial a una educación virtual, donde no solamente los compromisos familiares, laborales, y el apoyo que tenemos que darle a nuestros hijos e hijas han tenido que armonizarse todas esas situaciones, ver cómo lidiamos con todas esas situaciones para poder acompañar de la mejor manera a nuestros hijos e hijas. Para nadie es desconocido que esto ha traído una serie de emociones encontradas, de incertidumbre, de preocupaciones, de angustia, de ansiedad, y que nos agobian, pero que si trabajamos juntos, comprometidos de la mejor manera, podremos salir con mucha más esperanza, con mucha más fuerza, con mucha más disposición para volver en algún momento a la presencialidad. Sin más preámbulo, voy a dar inicio a la presentación. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, con esto nos damos cuenta de que somos muchos los que nos ha tocado enfrentarnos a estos nuevos cambios de comunicar, a estas nuevas formas de comunicarnos. Ya estamos listos, Angélica. Bueno, como les decía, bueno, muy bien. Como les decía anteriormente, estamos con la segunda jornada. Vamos a ver qué pasó aquí, que no me corre. Ah, muy bien. Y con el tema de estrategias y herramientas para la educación a distancia. Voy a tratar de tomar la imagen aquí. Perdón, un segundito.
Un segundo nada más para acomodarnos. Muy bien. Como les decía, voy a empezar por contextualizar el trastorno por déficit de atención. El déficit de atención es un trastorno del cerebro ejecutivo que provoca la incapacidad del niño para inhibir o retraer sus respuestas para organizar y controlar su atención, su conducta o sus emociones y para hacer frente a las demandas que se le presentan. Vean que subrayé, el subrayado es mío, es importante que tengamos en cuenta que hay una inhibición para organizar, controlar la atención y la conducta. El déficit de atención tiene que ver con un fallo en el desarrollo de los circuitos cerebrales en que se apoyan la inhibición y el autocontrol, las funciones ejecutivas cruciales para la realización de cualquier tarea. Los signos del trastorno pueden ser mínimos o estar ausentes cuando el individuo recibe recompensas frecuentes por comportamientos apropiados. Está bajo supervisión ante actividades especialmente interesantes. Y vea que aquí subrayo específicamente cuando está frente a recompensas frecuentes por comportamientos apropiados o está bajo la supervisión de un adulto. Es importante tener claro que parte de los cambios de lo que sufren estos niños, estas niñas y estos adolescentes tiene que ver con no solamente problemas en la atención, sino con dificultades en las funciones ejecutivas que tienen que ver con lo que es el control inhibitorio, con la flexibilidad cognitiva y con la memoria de trabajo. Eso significa que tienen dificultades para hacer cambios abruptos, para pasar de una actividad a otra. Entonces, antes de pasar a la primera estrategia, quiero que ustedes vean un video que me gusta muchísimo. ¿Por qué mi hijo tiene problemas para concentrarse en la escuela? ¿Tiene problemas para encontrar la escuela? ¿Por qué mi hijo tiene problemas para concentrarse en la escuela? Llamando a la abuela. No, estoy cansada de pelear con él por sus tareas. Restaurante Las Mareas. ¿Desea leer una crítica? No, él es realmente inteligente, pero muy desorganizado y deja volar su mente. Buscando maneras para domesticar su serpiente. No. Cancelo la búsqueda. ¿Por qué no me entiendes? Lo lamento, trataba de mostrarle lo que Martín siente todos los días. Discúlpeme, enviando a understood.org. Esto es lo que 1 de cada 5 chicos con dificultades de aprendizaje y de atención puede sentir. Explore understood.org, un recurso gratuito en línea sobre dificultades de aprendizaje y de atención diseñado para ayudar a su hijo a salir a... Bien, voy a detenerme un ratito aquí con el video. Bueno, la idea es tratar de ponernos por un momento en los zapatos, en el papel de lo que viven estos niños, estas personas, estos jóvenes. ¿Cómo se sienten ellos cuando de pronto, constantemente, estamos repitiéndoles, siéntese, ponga atención, ¿por qué no has hecho la tarea? ¿Por qué no has anotado lo del proyecto? Quédate quieto, no te muevas. Constantemente en el medio estamos diciéndoles a ellos cómo comportarse, qué hacer, qué no dejar de hacer. Entonces la idea, perdón.
La idea es que tanto los padres de familia como los docentes seamos Sí, aquí. seamos capaces de entender cómo funcionan Estoy viendo una estos conferencia niños de Patrick Carrillo. y saber, perdón, No hay una sola de 500, pero hay así. y saber cómo dirigirse a ellos para apoyarlos desde sus necesidades. Dale las monedas, De no ahí la importa. importancia de conocer sus intereses y motivaciones. Me parece que hay un micrófono que quedó por ahí abierto. Entonces, este video nos invita a que, por lo menos en este momento, cuando vamos a conversar de las estrategias, pensemos en esos niños que tienen esas dificultades, que les cuesta. Aprender cómo dirigirnos a ellos, empoderarnos, buscar más información, mostrar interés por saber cómo damos ese acompañamiento, cómo hacemos esa motivación, cómo damos ese aliento para que ellos puedan sentirse de una manera diferente. Patri, perdón, ¿quitaste la presentación? Vamos a ver qué está pasando aquí. Ahí ya estás otra vez compartiendo. Sí. Disculpen, me parece que fue que puse un dedo ahí. Entonces les decía que nos quedáramos con este mensaje para poder entender parte de lo que vamos a conversar ahora. Voy a darles 5 estrategias. Las primeras 5 estrategias tienen que ver con estructura. Esa estructura importantísima para estos chicos y estas chicas. Y vemos ahí también en la presentación la imagen de un cerebro, cómo se muestra un cerebro con estructura y un cerebro sin estructura. Bueno, cómo se sienten estos niños, ¿verdad? Cuando estructuramos actividades, cuando estructuramos rutinas, cuando estructuramos tareas y cuando los ayudamos a estructurar sus vidas también. Si no trabajamos estructuras, probablemente veríamos o esos niños se sentirían y veríamos toda la angustia que ellos muestran cuando no recordaron una tarea, cuando no recordaron un trabajo, y entonces se sofocan y se estresan muchísimo. Entonces vamos a ver que estructurar el día, mantener rutinas de hábitos, gestionar el tiempo, preparar el lugar de estudio, desarrollar hábitos saludables y enfocarnos en una tarea a la vez, son estrategias que van a posibilitarles a ellos manejarse de una manera diferente, y los padres de familia también van a sentirse más tranquilos, más a gusto, menos estresados. Cuando hablamos de estructurar el día, pensemos en que a estos niños les cuesta muchísimo hacer cambios. Les cuesta muchísimo entender cuándo serán esos momentos de gratificación posterior. La constancia y la estructura mantienen la calma en esos momentos de estrés. Y frente a los proyectos, tareas y diferentes situaciones que ellos tienen que enfrentar día a día. Ellos frente a la incertidumbre se muestran ansiosos, se muestran confundidos, y cuando ellos estaban en la escuela, ellos tenían un horario de trabajo donde tenían sus lecciones y posteriormente tenían un recreo que les permitía saber que posterior a ese trabajo tenían la posibilidad de salir a jugar, salir a divertirse, salir a merendar, salir a compartir con sus compañeros. Entonces, estas rutinas deben de seguirse, deben de continuarse durante el trabajo, durante la virtualidad, durante ese cambio, durante todo este tiempo que estaremos trabajando y estudiando dentro de las casas. Esas rutinas tienen que seguirse,
¿Por qué? Porque esas rutinas son las que les van a posibilitar a ellos sentirse contenidos, sentirse sostenidos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Tener un horario en algún espacio de la casa, ojalá en el lugar donde ellos se sientan a hacer sus tareas y su trabajo, tener un horario donde no solamente se indique las tareas o el tiempo escolar donde ellos van a estar conectados recibiendo sus clases, donde se indique el tiempo que van a destinar para sus tareas y para sus trabajos, sino también donde se les indique cuáles van a ser esas otras actividades que son gratificantes para ellos. Recordemos el concepto que acabo de leerles anteriormente, donde ellos necesitan de esa gratificación, de ese acompañamiento, de ese saber qué es lo que va a continuar después del compromiso que ellos van a tener después de trabajar o después de hacer una tarea. Entonces, el estructurar ese día para ellos es importante, conocer qué van a hacer como labores, como tareas académicas y también qué se va a hacer posterior a ese trabajo académico. ¿Cuál va a ser esa gratificación? Y esa gratificación puede ser desde comerse una merienda, desde ver televisión, desde destinarse un espacio para el juego, desde salir a dar un paseo por el barrio. Entonces, bueno, muchos se preguntarán, ¿tengo que anotar eso? Sí, eso es importante que el niño lo tenga anotado, porque esa estructura, ese saber qué es lo que va a pasar en los diferentes momentos del día, es lo que le va a dar a él la calma, bajar el estrés, bajar la ansiedad. Mantenga rutinas de hábitos. ¿Qué hacer? Bueno, la cuarentena, el confinamiento no significa estar en vacaciones ni estar en tiempo libre. Significa continuar con nuestras actividades diarias. Y el mantener esa rutina de hábitos es sumamente necesario. Se dice que un aspecto en el que cobrará factura la pandemia, este tiempo de confinamiento, de encierro, va a ser en la parte de los hábitos y las rutinas que traían ya los niños en su trabajo escolar. Ellos estaban acostumbrados a levantarse una hora, a acostarse, a cumplir con un periodo escolar, a llegar a la casa, a almorzar, etc. Entonces se dice que parte de esa factura que va a tener este encierro es la modificación en las rutinas. Hay mucha plasticidad en los niños, pero en los jóvenes esa vuelta a la presencialidad será difícil precisamente por estos cambios que hemos tenido que sufrir muchos. Entonces, ¿qué se recomienda hacer? Bueno, levantarse y acostarse a la misma hora todos los días. Como lo hacíamos cuando íbamos a la escuela, cuando íbamos al colegio. Es importante que ellos continúen con esa rutina. Bañarse diariamente. Esto puede ser algo sumamente lógico, pero muchos niños y jóvenes están recibiendo sus clases virtuales sentados en una cama, en pijamas. Entonces, esto de alguna manera para esta población no es conveniente porque no les permite a ellos estar activos, estar alegres, estar dispuestos al aprendizaje. Usar ropa cómoda, limpia cada día. No es en pijamas que debemos de sentarnos a recibir una clase virtual. Comer, dormir, ver televisión, con el computador en otro lado. Es decir, no podemos mezclar las tareas escolares, el trabajo escolar, con las actividades que tienen que ver con descanso, que tienen que ver con recreación. Entonces, separar esos espacios, separar el trabajo escolar de las actividades de recreación es necesario.
tener una dieta equilibrada, evitar los azúcares, evitar las grasas, porque conocemos que esta población de niños y jóvenes se ven muy afectados por el consumo de azúcares, que lo que hacen es propiciar o aumentar su actividad, sus movimientos, su inquietud motora. Entonces, evitar este tipo de comidas y mantener una dieta equilibrada, balanceada, con frutas, con vegetales, a las horas del almuerzo, a las horas de las meriendas, en la tarde, en la noche, es decir, mantener esos hábitos que teníamos mucho antes del confinamiento. Lavarse las manos frecuentemente, que es una recomendación que de ahora en adelante será un hábito que tenemos que incorporar todos y todas para evitar una serie de enfermedades y sobre todo, bueno, por el momento en el que estamos viviendo, que es sumamente importante. Entonces, esto es un hábito, una rutina que hay que trabajar con ellos y hacerles ver la importancia de mantenerlos. Por ejemplo, con los niños muy pequeños se pueden trabajar por medio de juegos. Por ejemplo, ya hay familias que inclusive ponen imágenes, por ejemplo, en el baño, en el cuarto, es decir, que de alguna manera se está convirtiendo no solamente en un hábito de algo que hay que hacer por hacer, sino desde un punto de vista mucho más educativo, donde toda la familia participe y que vean que con esta rutina nos beneficiamos todos, se benefician los abuelitos, se benefician los vecinos, se benefician otros familiares, etcétera. Y evitar en lo posible tocarse la cara, porque es uno de los hábitos que tenemos que incorporar y es sumamente importante para poder protegernos en este tiempo. Gestión del tiempo. Una de las mayores dificultades o que interfieren en el TDAH, en los niños que presentan el trastorno del déficit de atención, es el desarrollo de esas habilidades que les posibilitan a ellos gestionar el tiempo o que conlleva invertir mucha energía sin lograr los objetivos propuestos. Ellos tienen esas dificultades para poder inhibir esos estímulos del ambiente. Nosotros decimos de que no tienen filtros, que les cuesta muchísimo poder filtrar a qué le ponen atención y a qué no le ponen atención. Esto hace que muchas de las tareas y del trabajo que ellos realizan quede inconcluso, no solo queda inconcluso, sino que muchas veces no lo hacen, les da altas horas en la noche, niños muy pequeños, inclusive escolares. Entonces, esto trae una serie de estrés, de ansiedad, de angustia y de encuentros entre los padres de familia y los niños. Entonces, gestionar el tiempo es sumamente importante. ¿Qué tenemos que hacer para poder ayudarlos a ellos a gestionar el tiempo? También crear rutinas. Una de ellas es usar la agenda. Puede ser un planificador, puede ser ustedes, cada familia, en esto no hay reglas estrictas, sino que vamos a acomodarnos a las, digamos, a las necesidades o a lo que le guste al niño, lo que sea más fácil para manejar con ese niño, porque las características de cada uno de estos niños es totalmente diferente. Entonces hay algunos niños que se les facilita, por ejemplo, tener un horario pegado en la pared. Hay algunas personas que usar la agenda les es más fácil. Es decir, es buscar cómo acomodarnos de manera de que haya un documento
algo donde anotar cada una de las actividades que que va a realizar ese niño. Ahí vamos a anotar tanto las actividades de trabajo como el tiempo libre que les decía anteriormente. Ellos necesitan saber qué van a hacer después del trabajo. Usar un reloj o cronómetro, eso es importantísimo también, porque con ellos hay que manejar el tiempo que van a destinar para cada actividad. Esto va a variar de acuerdo a las características de los niños, de acuerdo a la edad, si son niños muy pequeños, si son niños escolares, si son adolescentes. También va a variar dependiendo de las características de ese déficit de atención que tenga ese niño. Si es un niño que es más inatento, o si es un niño que es hiperactivo, o si es un niño que es impulsivo. El tiempo de estudio o de trabajo, según esas características, va a variar. Hay niños, por ejemplo, que solamente pueden estar sentados por un espacio de 30 minutos y esos 30 minutos habrá que dividirlos en dos. Hay niños que pueden estar sentados o jóvenes que pueden estar por un espacio de 40 minutos o una hora. Eso va a depender de esas características de cada uno. Entonces, las familias deben de conocer esas características, ese comportamiento de su hijo o hija y saber cuánto es el tiempo aproximado que pueden tenerlos a ellos sentados para hacer una tarea. Planificar el tiempo de estudio, como les decía, ya sea que sea 40 minutos, 30 minutos, una hora. Hacer planes de trabajo y estudio para el día siguiente y para la semana próxima. Como les decía, con estos niños los cambios abruptos no se pueden hacer. Yo siempre les he dicho a los padres de familia que, por ejemplo, yo no puedo sacar a un niño de un momento de juego, levantarlo y decirle, vamos a hacer la tarea. Porque eso puede desencadenar en una conducta de enojo, de berrinche, de indisposición y de desmotivación. El niño tiene que saber que si está en un momento de juego, él tiene que saber y se le va a decir, vas a jugar por un espacio de 20 minutos, vas a jugar por un espacio de 30 minutos o de una hora, y a esta hora nos vamos a sentar a hacer las tareas, o a esta hora nos vamos a sentar a hacer un trabajo. Ahora vamos a ver cómo planificamos cada una de esas actividades, pero lo que no podemos hacer es que un niño esté jugando y de pronto le digamos, levántese porque hay que hacer la tarea. Esos cambios, el niño, la niña o el joven muchas veces no lo pueden hacer por esta dificultad en la flexibilidad cognitiva para hacer esos cambios, para pasar de una actividad a otra. Entonces, si los preparamos, si ellos previamente saben cuáles son las diferentes tareas que harán, esto se les va a facilitar. Lo que estamos facilitando es evitar esa serie de comportamientos que desencadenan otra serie de emociones que después nos va a costar muchísimo controlarlas. Hacer listas de tareas donde se prioriza de las más complejas de realizar a las más simples. A veces los padres de familia me dicen, mire, Patricia, pero es que yo no me doy cuenta de las actividades escolares o de que mi hijo tenía una tarea o que tenía que hacer un proyecto. Una de las cosas más importantes que ha quedado en evidencia durante la pandemia es que estos son tiempos en donde debe de haber una comunicación efectiva, intensa entre las familias, entre los padres de familia, entre los cuidadores, en aquellos casos donde los hijos están a cargo de otras personas que no son sus padres de familia, y los docentes. Es el momento donde las familias tienen que buscar las formas más fáciles de comunicarse con el educador,
donde le hagan preguntas concretas, por ejemplo, como ¿cuánto tiempo puedo sentar yo a mi hijo a estudiar? ¿Qué me recomienda usted? ¿Qué ha visto usted que le hace, que es efectivo con mi hijo? Es decir, que los docentes que ya han conocido al estudiante, que ya los han tenido, muchos, bueno, son docentes que los han tenido por primera vez, pero bueno, tratar de ver de qué manera obtenemos información para saber cuánto es el tiempo o de qué forma ese niño, ese joven, atiende o se mantiene durante más tiempo haciendo un trabajo. Es decir, necesitamos echar mano a esa comunicación para poder nosotros, de manera mucho más certera, sentarlos y crear o acomodar esas rutinas a esas características del niño. Si la tarea, por ejemplo, es muy larga, entonces se recomienda dividir el periodo en 2 momentos. Eso va a depender, como les decía, de acuerdo a las características de ese joven, de ese niño. Por ejemplo, si un niño solamente puede estar sentado durante un periodo de 30 minutos, se divide en 2 periodos de 15 y 15, separados por 5 minutos para que se estire, para que se levante, para que se mueva, para que tome agua, para que vaya al servicio. Es decir, tenemos que jugar con ese conocimiento que tenemos de nuestro hijo para poder establecer cuánto es el tiempo que tenemos que tenerlo sentado en un lugar para poder hacer la tarea. En ese descanso, como les decía, lo que se recomienda es beber agua, ir al baño, sentarse en algún lugar apropiado que les guste, donde ellos lo que no se recomienda es en esos espacios de 5 minutos, pues hacer uso de videojuegos, porque eso entonces lo que hace es que los deja muy excitados y ya les va a costar nuevamente volver a la tarea. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Hay muchas formas de que los padres se organicen, pero podemos tener un organizador, por ejemplo, de tareas donde tenemos la materia, donde anotamos los materiales, donde anotamos la tarea que tenemos que realizar y el plazo que tenemos para poder entregar esa tarea. Entonces, muchas veces sí, de parte de la institución se conoce previamente cuáles son esas series de asignaciones que tienen los estudiantes, los padres de familia se pueden organizar de una mejor manera. Preparar el lugar de estudio, eso es importantísimo. Estos niños y niñas y jóvenes que presentan el TDAH, el trastorno de déficit de atención, tienen muchísima más dificultad para filtrar, como les decía, los estímulos del medio y regresar a focalizar su atención en la tarea. Con muchísima facilidad se ven sacados de ese periodo de atención y traerlos cuesta. Entonces, para eso, ¿qué se recomienda hacer? Bueno, organizar el espacio de trabajo donde va a estar el estudiante. Que sea un espacio ventilado. Por ejemplo, muchos niños están haciendo sus tareas, como les decía, en pijamas, en el cuarto, en la cama, y eso lo único que invita es a dormir y a descansar. No despierta el cerebro, no nos oxigena ni nos dispone al aprendizaje. Entonces, bueno, ventilar ese espacio de trabajo con frecuencia es sumamente importante. Evitar objetos distractores, por ejemplo, en el espacio donde los sentamos debe de estar libre de objetos en las paredes, de cosas llamativas para ellos, e incluso ya hay estudios que demuestran que inclusive el color, hay colores que favorecen la concentración, la atención, como el color celeste bajito. Hay una serie de recomendaciones
que nos dicen que algunos cambios que hagamos favorecen esa atención y esa concentración. Entonces, evitar que haya muchos objetos distractores alrededor del espacio donde ellos van a trabajar. Evitar tener juguetes, evitar tener, por ejemplo, televisor, es decir, lo más limpio, digamos, de objetos distractores es lo recomendable. Evitar estímulos auditivos altos. Como les decía, las características de estos niños son muy diferentes y las presentaciones clínicas son muy diversas. Hay unos que son más inatentos, otros que son más hiperactivos, otros más impulsivos. Entonces, hay que buscar qué es con lo que ellos se sienten cómodos. Hay muchos jóvenes y niños que pueden trabajar con música, pero se recomienda que sea una música tenue, una música relajante. Se dice, inclusive los estudios demuestran que, por ejemplo, un niño con música, con una determinada música puede recordar posteriormente o evocar aquellos contenidos que estaba estudiando porque la relacionan con determinada música que estaban escuchando en ese momento. Entonces, sobre todo en los adolescentes, vemos de que ellos tienen más esa atracción, esa disposición de estudiar escuchando música. Pero entonces tenemos que buscar música adecuada para poder sentirnos a gusto y sentirnos en un ambiente que nos motive. El espacio que sea confortable, una silla cómoda. Inclusive la semana pasada escuchaba a un psicólogo en una conferencia de neuroeducación que hablaba que inclusive se recomiendan las sillas de rodines porque estos niños necesitan moverse constantemente, sobre todo el niño que es más hiperactivo, más impulsivo, necesitan moverse, necesitan canalizar toda esa energía. Entonces, tener una silla donde ellos puedan moverse, esto les facilita que puedan liberar esa energía y puedan disponerse mejor al aprendizaje, donde tengan una mesa cómoda, donde quepa lo necesario para empezar a trabajar. Claramente entendemos de que hay diferentes situaciones económicas, sociales de las familias y yo lo que les recomiendo es que es importante que el niño sienta esa disposición de la familia porque él cuente con un espacio dentro de sus condiciones lo más favorable posible. Por ejemplo, bueno, si un niño no tiene una silla de rodines o no tiene una silla con determinadas características, entonces tratar que ese asiento donde él se va a sentar, pues ponerle un almohadoncito, es decir, que el niño sienta que estamos comprometidos en ese bienestar, en ese sentirse cómodo, y que vea que nosotros disponemos el espacio para que él pueda trabajar muy bien. La iluminación que sea la adecuada, se recomienda que sea con luz natural. Los espacios muy cerrados, como les decía, bueno, donde hay poca luz, los niños empiezan a dormitar, empiezan a sentirse aperezados y no invitan a ese trabajo mucho más activo. Apagar el televisor, por supuesto, y evitar interrupciones. Yo aquí pongo usar señales. Las familias, parte de las situaciones que están viviendo las familias en este momento es que muchas dicen, bueno, pero es que yo no solamente tengo a un niño que, bueno, que tiene TDAH, sino que tengo dos y tengo niños más pequeños, tengo niños de diferentes edades. Entonces, ¿cómo hago para yo sentar a mi hijo que tiene, a mi hija que tiene esas características y a sus hermanitos? O donde muchas veces hay dos niños que tienen déficit de atención o bien tienen otras comorbilidades, presentan el TDAH junto con otros trastornos.
Entonces, ¿cómo evitar esas interrupciones? Por ejemplo, bueno, hay diferentes estrategias según la edad. Por ejemplo, con niños más pequeños, a ellos les gusta mucho todo lo que es, bueno, por su edad, todo lo que es la fantasía, la imaginación. Entonces, por ejemplo, podemos usar, confeccionar, imprimir un semáforo, donde se le diga que cuando el semáforo esté en rojo, no podemos interrumpir al hermanito mientras él esté durante ese periodo de trabajo. Muchas veces el padre de familia va a estar acompañándolo, inclusive esto sirve también para las demandas de los niños hacia sus padres en este tiempo de confinamiento, donde ellos, muchos están felices de estar con papá y con mamá y de estar con toda la atención de ellos, y los padres de familia están en sus actividades también laborales. Entonces, por ahí construir, elaborar un semáforo donde les digamos y los preparemos y les digamos, bueno, cuando mamá o papá o tu hermanito esté con la luz en rojo, no podemos interrumpirlos, pero cuando ya esa luz no esté en rojo y esté la luz verde, entonces vas a poder acercarte y claramente que se haga efectivo, ¿verdad? Es decir, que cuando pase ese periodo el niño sienta de que ese papá, esa mamá se le acercaron a ellos. Inclusive eso se puede digamos, delegar mientras la mamá está con el hermanito, de que el papá sea el que esté con los otros hermanitos, si es que hay posibilidades, y si no, prepararlos a ellos de manera de que sepan de que la familia se va a organizar y que habrá momentos en donde no podremos darle la atención que ellos quieran. Entonces, el poner un semáforo por ahí donde se les diga, en este momento no te podemos atender ni podemos distraer al hermano o a la hermana que están haciendo la tarea, ellos lo van a ver, les va a gustar, lo van a ver interesante porque lo ven de manera, no algo impositivo, algo que ellos no están entendiendo, sino que, bueno, esa luz nos indica de que ese hermanito está ocupado. Inclusive los ayuda a controlar, los ayuda a respetar el espacio también de los demás, a entender que ese hermanito, que esa hermanita necesitan también un tiempo para poder trabajar. Entonces, eso es una forma. Podrían utilizar otras formas de hacerlo, no necesariamente con un semáforo, sino poniendo alguna señal en el cuarto, en el espacio donde ese niño está trabajando. Ahí con imaginación ustedes podrían buscar de qué manera se le hace ver a los otros que ese niño, o que si tenemos que sentar a 2 o a 3, bueno, saber que durante ese espacio en el que la luz está en rojo no podemos interrumpirnos. Controlar el uso de la tecnología, es importante que tenga un uso pedagógico y no distractor. Eso es importante, que las familias pues definan esas reglas, para poder hacer efectivo ese tiempo de estudio. Usar objetos que relajen mientras trabajan. Esto es importantísimo. Estamos hablando de muchos niños que, por ejemplo, tienen que son impulsivos, que son hiperactivos. Esa energía hay que canalizarla, porque si esa energía no se canaliza y estamos diciéndole al niño, siéntese, no se mueva, quédese quieto, eso lo único que va a hacer es generar más estrés, más angustia, más tensión. Y lo que no se saca, se va para adentro. Es decir, se convierte en una situación de más movimiento, de mucha angustia, niños que están muy ansiosos e inclusive muy irritados. Entonces, bueno, ya sabemos y ya los estudios demuestran de que es importante ayudarlos a ellos a canalizar esa energía. Entonces, bueno, ahora hay muchos objetos que se pueden comprar, otros que se pueden elaborar muy fácilmente. Esto va a depender de las edades de los niños, va a depender de las características de los niños. No podemos darles cualquier objeto, por ejemplo, a un niño pequeño. Entonces hay objetos que son más manipulables, como por ejemplo
que es un objeto donde se tuerce, se dobla, donde el niño lo está constantemente moviendo, manipulando, ¿verdad? Esta tacita que ustedes ven aquí a la par, inclusive donde ven aquí los pies de la niña, esto es un recurso que yo he utilizado y es muy interesante porque ustedes ven, esto puede hacerse con una palanganita, puede hacerse con una caja, con arena, mucha de esta arenita que le echan para tener a los gatos, que los gatos hagan sus necesidades. Entonces esta piedrita, esta arenita, se le echa al recipiente y funciona muy bien para aquellos niños que les cuesta estar sentados por periodos de tiempo un poquito más extensos, o inclusive al niño que se le dificulta sentarse a hacer la tarea. Hay padres de familia que dicen, miren, es que yo no puedo sentar a mi hijo a estudiar, me cuesta muchísimo, es un pleito, es una guerra. Entonces, esto es un recurso que yo utilicé con dos niñas gemelitas que les costaba muchísimo sentarse a estudiar y entonces les pusimos y claramente, bueno, no solamente se les puso, sino que hubo toda una preparación donde metieron los pies y se les preguntó cómo la sentían, porque esto le puede servir a un niño que le guste. Hay niños que tienen, por ejemplo, cierta hipersensibilidad a la táctil, a ciertas texturas y entonces esto podría irritar a otro niño. Entonces, que sentían, que se asociara ese tiempo de estudio, de trabajo con relajación. Entonces, primero se empezó a trabajar la experiencia de que sentían y que empezaran a verbalizar, a comunicar todas las sensaciones que estaban relacionadas con meter los pies dentro de la arena. Y después de que esto se trabaja, se pone al estudiante, al niño o a la niña a estudiar. Entonces vieran que fue una experiencia muy bonita porque el mismo hecho de estar con los pies ahí hace que de alguna manera inhiba, digamos, esa necesidad de levantarse. Y están ellos constantemente moviendo los pies. Aquí se puede trabajar inclusive reglas, normas a la hora de usar el material. Por ejemplo, hay niños que tienden a sacar la arena, entonces se trabajó, por ejemplo, que posterior a terminar la tarea, bueno, cuál de las dos le iba a tocar recoger la arena ese día. Y entonces vean que aquí se convirtió toda la experiencia de sentar al niño o a la niña a hacer la tarea. Y pasó también a ser una actividad donde ellos asumían responsabilidades. Entonces, de que la arena que derramaban, la recogían. Entonces, esto hizo que de alguna manera hubiera más autocontrol, que es una de las dificultades que tienen los niños con déficit de atención, que les cuesta mucho regular esas emociones, que les cuesta mucho tener autocontrol. Entonces, ya sabiendo que tenían una responsabilidad posterior, empezaron a derramar menos cantidad de arena durante los días posteriores a que se sentaban introduciendo los pies en esta cajita de arena. Esto se puede hacer con un material mucho más sencillo, inclusive con una cajita de cartón, y ahí se mete la arena y se sienta el niño. Incluso ya escuché que se pueden, que hay cojines, almohadoncitos, donde con arena se les ponen a ellos en el regazo, de manera de que ellos sientan el material ahí. Es una forma inconsciente de decirles que se queden quietos, ¿verdad? Durante ese tiempo que están para trabajar. Vea que eso es diferente a estarles diciendo siéntese, quédese quieto, sino que vea que a través de una especie de juego, de algo que los divierte, que los hace sentir a gusto, podemos llevarlos a que ellos se sientan un mayor tiempo. Por ejemplo, aquí para niños más pequeños, yo he utilizado esta botellita de la calma y sobre todo niños
que están muy aperezados o que están muy ansiosos cuando va a empezar la tarea, entonces se les dice que miren, en internet hay mucha información sobre ellas, de cómo hacerlas, y entonces al niño se le dice que mire el material que tiene la botellita de la calma, y que igual que bajan las estrellitas o las figuritas, con esa lentitud, así ellos van a empezar a respirar, a tranquilizarse, a recobrar la calma, a sentirse más tranquilos, y entonces se va asociando el movimiento de los diferentes material con el que se hace la botellita para que ellos puedan relajarse. Incluso yo les he recomendado, por ejemplo, a los papás que se puede hacer en la casa un rincón o un espacio de la calma, donde en ese espacio, cuando el niño está muy irritado, está muy alterado, no quiere hacer las tareas, entonces se le dice que vaya al rincón de la calma, al espacio de la calma, donde haya un objeto que a ellos los tranquilice, que los haga sentirse cómodos, donde puedan respirar, donde puedan relajarse, y que posteriormente volverán a sentarse a hacer la actividad. Quiero aclarar de que con esto no se trata de que si el niño está muy alterado y no quiere hacer una tarea, entonces se le diga que se tranquilice y que en ese momento no podemos trabajar con él, porque no es recomendable en esas condiciones sentar a un niño a trabajar. Un niño que está alterado no está en una disposición para poder trabajar a nivel cerebral, es decir, no hay un despertar del cerebro para que lo invite al aprendizaje en ese momento. Entonces, no se trata de que el niño no haga la tarea ni haga el trabajo, sino la idea es llevarlo o ayudarlo a gestionar esas emociones que en el momento el niño no puede manejar, hacerlo sentir de que estamos entendiendo que se le dificulta sentarse, que es difícil para él, pero que cuando pase ese momento de incomodidad, se volverá a retomar la tarea. Y esto es sumamente importante porque es parte de la estructura, es parte del límite de que el niño sepa, bueno, de que estamos entendiendo cómo se está sintiendo él o ella, pero que posteriormente deberá de continuar con sus deberes, con sus proyectos. Con los adolescentes es un poco más difícil porque claramente pues ellos están en un periodo de mayor, se vuelven mucho más críticos, se vuelven mucho más berrichosos, pero siempre es importante hacerles saber que estamos entendiendo cuán difícil es para ellos sentarse a trabajar, pero que tenemos que hacerlo. Entonces vea que estos objetos se recomiendan para lo que es la regulación emocional en el momento en el que ellos van a estudiar, ayudarlos a que estén mejor, a que estén más tranquilos. Lo que les decía anteriormente, que los materiales van a ser según la edad. Vean que, por ejemplo, en estas ligas se utilizan para que ellos estén moviendo constantemente los pies. También hay bolitas donde ellos manipulan, constantemente están trabajando y están manipulando. Estos objetos que tenemos aquí a la par, por ejemplo, son mordedores, donde hay chicos que tienen algún material para estar mordiendo, estar chupando. Muchos chicos, por ejemplo, que están en escuelas donde usaban corbata, muchos se chupaban las corbatas, y ahora inclusive hay objetos, hay materiales como collares de tela con velcro, donde ellos pueden estar mordiendo o manipulando ese material. Incluso eso, si se da, esa ansiedad, esa inquietud se daba en las escuelas y también se da cuando los niños están dentro de las casas. Entonces tenemos que permitirles de que ellos usen esos materiales y se sientan más cómodos, a los que les gusta, porque hay otros que no les gusta. Buscar aquello que lo ayuda a él o a ella a poderse tranquilizar.
Desarrollar hábitos saludables. Esto es sumamente importante. Incluso en las últimas semanas escuché a una serie de profesionales, como les decía anterior, cuando inicié la presentación, de cómo los hábitos saludables, cómo ayudan a crear un ambiente de bienestar general. La doctora Katia Chacón, psicóloga costarricense, en las semanas pasadas presentó una conferencia precisamente donde habló de todas estas estrategias que lo que buscan es crear un ambiente de bienestar general para los niños, las niñas, los jóvenes, que tienen que sentarse a hacer tareas, a trabajar, para crear mayor disposición al aprendizaje. Y posteriormente vamos a ver que son algunas recomendaciones que se le hacen a los docentes para que tomen en cuenta para tener estudiantes mucho más motivados. ¿Qué hacer? Actividad física. Elevar los niveles de neurotransmisores en el cerebro, despierta el interés, la motivación del estudiante por trabajar. Se recomienda natación, bueno, dependiendo ¿verdad? De los cuidados que se tienen que tener en este momento, pero bueno, el atletismo, caminar cerca de la casa, salir con los padres a dar una vuelta por el barrio, hacer ejercicios de respiración, etcétera. Es decir, es importantísimo el ejercicio físico para poder oxigenar el cerebro y disponerlo el aprendizaje. El mindfulness también contribuye muchísimo a crear esta disposición al aprendizaje. La gimnasia cerebral, que permite la activación de ambos hemisferios cerebrales, todo lo que sea con despertar el cuerpo y despertar el cerebro. El sueño, importantísimo, se recomienda un mínimo de 8 horas, 7 horas, pero 8 horas es lo recomendable. Mantener esos tiempos de sueño diarias para oxigenar y regenerar el cerebro. La relajación, como les decía, sacar el espacio, enseñar a los niños a cómo respirar. Hoy hay una serie de estrategias muy lindas, muy interesantes para poderlos enseñar a ellos a cómo aprender a respirar y que puedan encontrar esa tranquilidad y esa paz después de que hacen esta serie de ejercicios y recobren su calma y su tranquilidad. Vivimos tiempos difíciles y una de las mayores situaciones que están viviendo los jóvenes y los niños es la angustia, es el estrés, es la ansiedad. Entonces la relajación es importantísimo para poder practicar esa respiración adecuada. El descanso, como les decía, entre los espacios de trabajo con los niños es sumamente importante porque es lo que les va a permitir a ellos, como les decía anteriormente, sentir esa gratificación después de hacer sus deberes. Entonces, se recomienda beber agua, comer alguna fruta, alguna merienda, algún cereal, semillas. Esto lo exponía la doctora Katia Chacón como recomendaciones para que estos niños puedan tener un espacio, un ambiente donde sientan que hay una preocupación, que hay ese mirar al niño y entender cómo se está sintiendo. Por ejemplo, pueden comerse alguna semillita, algún grano, algún cereal, como les decía. Estirar el cuerpo, se recomienda incluso 5 minutos antes de empezar el trabajo escolar con ellos, una tarea, estirar, hacer ese espacio de 5 minutos y hacer algún estiramiento, y finalizando el trabajo también. Una de las cosas más importantes es que
lo que es rutina, se convierte después en un hábito y es lo que va a hacer que se sostenga en el tiempo, esa rutina, ese hábito, esa constancia es lo que necesitamos que sean vigilantes los padres de familia. Nos decía la doctora Katia Chacón, como vieron anteriormente, que para poder estimular que se dé estos cambios, estas activaciones a nivel cerebral, necesitamos la actividad física. Y ella planteaba o lo denominaba estos 4 neurotransmisores a los que ella denominaba como el cuarteto del bienestar general. Entonces, a través de esas actividades que les mencioné anteriormente, es como podemos activar podemos fomentar la secreción de esos neurotransmisores para poder estar en mejores condiciones y mayor disposición para ese aprendizaje, un aprendizaje mucho más activo, un aprendizaje mucho más despierto, un aprendizaje mucho más motivante. Y entonces, por ejemplo, tenemos las endorfinas, que es un analgésico natural que da esa sensación de bienestar, de descanso, de relajación, de sentirse bien. La serotonina que regula el ánimo, el sueño, el apetito. Si no dormimos las horas suficientes, no comemos a las horas, vamos a estar cansados, vamos a estar apáticos y no vamos a estar en la mejor disposición para poder hacer las tareas y los trabajos. La oxitocina que nos ayuda a sentir empatía, a confiar en los demás, y la dopamina que nos da una sensación de recompensa y logro. Esto es importantísimo en estos tiempos. Una de las cosas que más tenemos que fomentar e incentivar es esa sensación de logro, de que lo estás alcanzando. No centrarnos en aquellos aspectos que no logran alcanzar, sino en aquellas actividades, aquellas tareas, aquellos trabajos que sí lograron cumplir. Por ejemplo, cuando un niño se sienta al escritorio, a la mesa a estudiar, decirle claramente con mensajes directos donde se les exprese, te felicito porque hoy te sentaste durante más tiempo a estudiar, hoy no te costó sentarte a estudiar, es decir, donde sean mensajes claros y directos de cuál fue la conducta que ellos presentaron. Y que fue favorable, que vimos más que centrarnos en aquellas dificultades que tuvieron. Y hay otras sustancias que, si bien es cierto, son necesarias y están presentes también en el cuerpo, pero se convierten en sustancias que si las generamos en exceso, pues nos van a traer ciertas dificultades y ciertas tensiones que no nos van a facilitar, por ejemplo, el aprendizaje, como la adrenalina, ¿verdad? Que se acciona ante el estrés. Hay estrés positivo y hay estrés negativo, como lo planteaba la doctora Chacón, y entonces los docentes tenemos y los padres de familia tenemos que buscar estresores positivos en el sentido de generar retos, de generar actividades donde ellos sientan que hubo logro. Y cuando estamos en situaciones de mucho estrés, mucha tensión, entonces lógicamente se activa está presente en mucha mayor cantidad la sustancia del estrés y que lógicamente no nos va a permitir funcionar o trabajar de la manera más adecuada. Una tarea a la vez se recomienda, precisamente, bueno, porque no queremos ver esas caritas que vemos en la imagen. La parte del cerebro que se ve afectada con el TDAH es precisamente esa dificultad para planificar, organizar y secuenciar y llevar a cabo tareas múltiples. Entonces, enfocarnos en una tarea a la vez,
iniciar la tarea según el nivel de complejidad, ya sea mediana, alta o baja. Se recomienda empezar por tareas de mediana dificultad, seguidas de tareas de alta dificultad, para terminar con tareas que a ellos les sean más placenteros. ¿Por qué? Porque la idea es que ellos tengan un sentido de logro, que esa última tarea que hicieron les da esa sensación de haberla terminado, de haberla alcanzado, de ser más interesante para ellos. Esto va a depender de los intereses de cada niño, porque hay estudiantes que les gusta más las matemáticas y a otros les gusta más el arte y a otros les gusta menos el español, y entonces eso va a variar. Y alternar las actividades que son menos atractivas para ellos, empezar por las menos atractivas, seguidas por aquellas que disfruten más. Y luego de hacer la actividad, hacer pequeñas caminatas y que hayan, como les dije al inicio, actividades que sean gratificantes para ellos. ¿Cuáles son algunas de esas estrategias para los docentes en el trabajo a distancia? Gestionar el estrés, como les dije anteriormente, es decir, buscar actividades donde les den más retos y actividades de logro, donde ellos puedan obtener logro y sentirse que han alcanzado metas. Evitar aquellas situaciones que generen estrés, ansiedad y tensión. Entonces, yo pienso que estamos en un tiempo en el que los docentes tenemos que pensar que la situación que estamos viviendo es una situación difícil, y las familias están viviendo situaciones de mucha angustia, personas, familiares enfermos en sus casas, y no todas las familias están en la mejor disposición en estos momentos, y entonces esas situaciones que estamos viviendo tenemos que valorarlas. Motivar para generar vínculos afectivos. Una de las cosas que se habla ya de las investigaciones que ya se han hecho, inclusive a nivel de ministerio, es que se dice que la parte de esas facturas que va a pasar el confinamiento es en el tema de la salud mental de los jóvenes. Entonces, hay que buscar esos vínculos afectivos, porque, por ejemplo, los adolescentes que estaban acostumbrados a esa comunicación, a ese intercambio, a relacionarse con los otros, y de pronto están en las casas y esa afectividad se ha visto muy limitada. Entonces se les pide a los docentes generar vínculos afectivos, acercarse al estudiante, no perder esa mirada con el estudiante, acercarse a las necesidades de los estudiantes, saber cómo están ellos, cómo se están sintiendo. No es lo mismo decirle a un estudiante, no presentaste una tarea, que escribirle a un estudiante y decirle, hola, ¿cómo estás? No sé si te acordás que había una tarea para hoy. Es decir, que el estudiante sienta que hay una preocupación de parte del docente. Y a motivarlos para que ellos puedan regularse emocionalmente y que puedan generar pensamientos positivos, pensamientos de que van a salir de esto, de que la situación en algún momento va a ser diferente. Es decir, ayudarlos a ellos a que haya menos desmotivación y más motivación. Generar comunicación, como les decía, hacerles saber sobre sus logros, aplicar refuerzos positivos. Por medio del chat se le puede mandar a un estudiante un comentario de estás muy bien, lo lograste, veo que no estás participando. Es decir, que sepan que esos docentes los están mirando. Estimular la atención y la concentración, como a través de actividades que provoquen emoción, que fomenten el pensamiento crítico y reflexivo, que se hagan preguntas creativas. Yo, por ejemplo, algo que siempre me ha gustado es aprovechar las situaciones del momento de los estudiantes que estamos viviendo las personas, para hacer uso de eso, para aplicarlo dentro de las clases.
convertirlo en espacios pedagógicos, momentos pedagógicos. Entonces, por ejemplo, utilizar la información que estamos recibiendo actualmente de la pandemia, que los chicos hagan investigación, que los chicos hagan comparación, que hagan comparación de los datos, de la información que se recibe con información veraz, por ejemplo, con información que viene del Ministerio de Salud, que hagan preguntas, que hagan proyectos, que por ejemplo escriban cuentos. El otro día leí una poesía lindísima de un estudiante de 6º grado que escribió sobre el virus, hizo una poesía dedicada al virus, lindísima. Entonces ahí se puede trabajar una serie de contenidos aprovechando los temas de la pandemia. Entonces, lejos de verlo como algo que nos está llenando de atención, hacemos trabajos mucho más constructivos. Entonces pueden escribir poesía, pueden escribir cuentos, pueden hacer redacciones, pueden hacer investigación, puede haber esa transversalidad y verlo desde la geografía, desde la historia. Es decir, hay muchas cosas que se puede hacer, que se pueden aprovechar utilizando el tiempo que estamos viviendo. Inclusive es muy interesante ponerlos a escribir, por ejemplo, diarios donde ellos expresen cómo se están sintiendo, que compartan esas experiencias, que cuenten qué están viviendo en la pandemia, que digan qué han pasado, cómo se han sentido, qué ven en el afuera, que compartan eso para, sobre todo en los chicos mucho más grandes como los adolescentes, puedan sentirse que están acogidos, sostenidos, donde hagan proyectos y donde puedan comunicarse en pequeños grupitos. Eso es sumamente importante. Generar ambientes relajados, por ejemplo, empezar una clase con una meditación, con una técnica de relajación, con una respiración, con un estiramiento. Y usar herramientas, como les decía anteriormente, funcionales para que se dé un aprendizaje motivante, lúdico y contextual. Aprovechar estos momentos que estamos viviendo y que sean, donde se realicen trabajos mucho más constructivos, en grupo, entre todos, donde haya comunicación docente-alumnos. Por ejemplo, en los niños más pequeños, como de preescolar, es muy lindo ponerlos a estudiar, a dibujar el virus, que lo pongan a hablar, que lo personalicen, que lo dramaticen, que canten. Es decir, hay muchas actividades lúdicas que se pueden aprovechar con esta situación que estamos viviendo. Y promover la participación en red, por ejemplo, las inquietudes, para que haya esa mayor comunicación y participación. Y finalmente, algunas estrategias para los padres, muchas ya las he dicho anteriormente, pero es importante ese control de las expectativas que tienen los padres. A veces, entre menos esperemos, es mejor, y demostrar ese sentido de logro en el hijo. Ponerles metas que sean realistas para ellos, que puedan alcanzar, y hacerles saber que están haciendo un esfuerzo, que es difícil para todos, que los estamos entendiendo, pero que se están esforzando, que lo están logrando, que estamos mirando ese esfuerzo que ellos están haciendo. Y supervisar las rutinas es la clave del éxito. Y sobre todo que se realicen regularmente. Algo que no se realiza regularmente, pues lógicamente no se convierte en hábito. Y para los niños que tienen TDAH les cuesta mucho más regularse, regular sus comportamientos, regular sus emociones, saber qué se espera de ellos. Revisar con anterioridad las tareas, como les decía anteriormente, o sea, saber con anterioridad qué trabajo tiene que realizar el estudiante, dividirlo en esos niveles de complejidad, ver
qué es lo más fácil para él y qué es lo más complejo, y tratar de jugar con ese conocimiento de esas características de nuestro hijo para ver cómo lo sentamos a estudiar tomando en cuenta esas necesidades de ellos. Y alternar tareas en el computador con tareas manuales, escribir o dibujar o hacer otras actividades. Esto para los docentes también es recomendable, pero los papás pueden muchas horas en el computador. Es cansado, les cuesta mantener la concentración, están mucho más inquietos, entonces podemos alternar esas clases poniendo no solamente la escucha en el trabajo virtual, sino ponerlos a escribir algo, a dibujar, que lo muestren. Algo importantísimo ya para finalizar es que, bueno, muchas de las clases virtuales que se están dando, muchos estudiantes tienen las posibilidades de ver a sus profesores, de encender las cámaras y que los vean, ellos ver a sus profesores y que los profesores los vean a ellos. Pero hay muchos estudiantes en donde eso no se está dando por diferentes razones, bueno, que las instituciones y los docentes tienen que revisar, bueno, qué es lo que hay detrás de esas situaciones, pero el ver a los niños, el mirar a los niños, el saber que tenemos nuestros ojos observándolas a ellos, que nos estamos dando cuenta, que los vemos en el computador y podemos percibir el interés, la apatía, esa mirada del docente y de los padres de familia es importantísimo. Entonces, que ese trabajo desde la virtualidad sea un trabajo mucho más activo, sea un trabajo mucho más creativo, poner un interés por despertar esa motivación, esas ganas de aprender en cada uno de los estudiantes. Y quiero finalizar diciéndoles que estas recomendaciones lo que buscan es que estos momentos de pandemia se conviertan en momentos constructivos, momentos, como decía la doctora Chacón, momentos para edificar, que cuando se termine la pandemia podamos recordar aquellas pequeñas cosas que hicieron nuestros docentes, que hicieron nuestros padres para ser más motivante, para ser más entretenido, para ser más atractivo ese aprendizaje. Entonces, ver qué cosas puedo recordar yo de este tiempo tan duro que estamos viviendo, pero qué puedo yo recordar, qué me dejó, que me haga sentir bien, que me haga recordar, y no solamente recordar aquellas experiencias dolorosas por donde pues han transitado muchas de las familias y muchos de los jóvenes y mucho de esos sentimientos de desesperanza que tienen muchos niños y muchos jóvenes. Entonces la idea es transformar esos sentimientos y esas emociones y que lleguemos al final de esta pandemia más esperanzados, más confiados en los demás y con vínculos afectivos mucho más fuertes y mucho más solidarios, mucho más empáticos y como personas acompañadas de manera mucho más asertiva en esas necesidades de los niños y los jóvenes que hoy estudian y transitan por la educación costarricense. Aquí les dejo, me gustó muchísimo bueno, había muchas cosas que quería publicarles, pero bueno, por un asunto de tiempo, aquí hay una experiencia de estudiantes donde les dan las gracias en el Liceo de Boruca, donde los docentes les hicieron este detalle antes de salir a vacaciones a los estudiantes.
Entonces vea que hay pequeños detallitos que están haciendo, están teniendo los docentes para con los estudiantes, de escribirles mensajitos, de mandarles algo, de los materiales que les hacen llegar, que lleguen con un mensaje personalizado a los estudiantes. Estos son parte de esos trabajos que algunos docentes están haciendo, ese esfuerzo que están haciendo los docentes en medio de tanta dificultad que están teniendo ellos también para sostener en el sistema educativo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Aquí les queda, bueno, hay la bibliografía consultada de los diferentes especialistas, como les dije, por si después ustedes quieren revisar y escuchar algunas de las conferencias o del material que se tomó para esta pequeña charla. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Patri. Estuvo excelente la presentación, creo que muy completa. Tenemos varias preguntitas, pero antes voy a pedirles el favor que enciendan sus cámaras y vamos a hacer un poquito de descanso a como podamos, sentados donde están. Vamos a estirar las manos y vamos a encoger y estirar, encoger, estirar las manos. Muy bien. Ahora vamos a mover la cabeza para un lado, luego para el otro, ahora hacia atrás, nos devolvemos hacia el hombro y lo hacemos hacia el otro lado también. Movemos hacia atrás los hombros, alzamos y los movemos. Luego hacia adelante, otra vez. Y estiramos nuestros brazos. Lo más arriba que puedan, lo más arriba. Bien, excelente. De verdad, muchísimas gracias por la asistencia y por mantenerse. Son las 5:43 de la tarde, nos extendimos bastante. Patri, te voy a ir haciendo las preguntitas. Tengo 7 preguntas que han hecho, así que creo que son poquitas. No sé si te parece, Sí, ¿verdad? sí, claro. La primera dice, Fabiola nos pregunta, ¿se puede variar el método? Un día la liga o otro día la arena, cuando estabas explicando para calmar la ansiedad de los chicos. Sí, claro. Recuerden que la idea es, bueno, pensar en qué es lo que necesitan ellos. Entonces, habrá algunos, inclusive no necesariamente lo que les pongamos hoy sea agradable, es algo que tenemos que ir probando con ellos mismos, ¿verdad? Entonces, si vemos de que la cajita de arena es funcional para ellos, se sienten cómodos, pero cuando ya sentimos de que eso no les está siendo tan atractivo, podríamos buscar otras formas en donde ellos se sientan, digamos, que se muevan, pero también que se sientan bien. La liga la pueden probar, generalmente las ligas son para niños que son mucho más hiperactivos y que necesitan constantemente estar moviendo los pies, entonces sí se puede alternar. Si un niño con las ligas se mantiene sentado moviéndolo ahí, perfecto. Cuando ya sintamos que eso no nos da resultados, podríamos variar o intercalar un tiempo, una semana unas y otra semana otra, o el padre de familia va, digamos, valorando a ver qué es lo que más, con lo que más se siente cómodo y cuánto tiempo lo pueden sostener. Sumado a esta, Patri, si estas técnicas se pueden implementar en el centro educativo. Bueno, sí, claro que sí, porque son parte de las adecuaciones que tienen los estudiantes. El asunto en esto es que son muchas veces los niños a los que no les gusta, porque si no hay un manejo adecuado dentro de la clase, estos niños se sienten diferentes y se sienten incómodos. Entonces yo he conocido, por ejemplo, estudiantes que no les gusta llevar, que no les gusta tener la liga, en niños que se sienten muy expuestos, pero hay otros
en donde sí ha habido un trabajo del docente de sensibilización, de comprensión de toda la clase, de todos los compañeros hacia el niño, como un apoyo, como un acompañamiento de todos. Estos objetos se pueden llevar, como les decía, son parte de las adecuaciones que se le hacen y favorecen mucho a los estudiantes. Muy bien. ¿Qué recomendaciones? Bueno, nos preguntan para iniciar la escuela. Es una mamá que su chico está terminando transición, es decir, está terminando el kinder y va para primer grado. Si escuela pública, escuela privada, para un chico ya le hicieron el diagnóstico de TDAH. Bueno, es que eso va a variar. Yo siempre soy del criterio que tenemos que investigar mucho el centro educativo que vamos a escoger para nuestros hijos e hijas. Tenemos que conocer cuál es el compromiso de las instituciones, qué apoyo les dan a los estudiantes, si esos apoyos son efectivos, si las metodologías, el marco filosófico institucional se adecúa a las características que van a favorecer el aprendizaje en mi hijo, porque la idea no es adecuar la escuela al niño, sino es que las instituciones ofrezcan a los estudiantes esos ambientes de aprendizaje tomando en cuenta las características de esos estudiantes. Entonces yo soy del criterio que no importa si es privado o es pública, pero sí escoger la institución donde mayor compromiso haya y donde se hagan las adecuaciones y se den los apoyos que ese niño requiere. Yo creo que ahí es donde uno tiene que ser mucho más riguroso, es decir, buscar con mucho detenimiento en donde pueden acompañarlo de mejor manera a ese estudiante. Si me permitís, Patri, yo me atrevería a agregar también que eso depende también de cada docente, ¿verdad? Para nuestro lamentar, no todos los docentes están igual de capacitados. Independientemente de privado o público, hay docentes que sí tienen cierta sensibilidad, que esa es la idea, que entre más docentes adquieran sensibilidad, mayor capacidad tienen. La idea con un TDAH o con cualquier otra situación que presente, que haga diferente a su hijo o hija, no es tratarlo diferente, es que lo que usted utilice sea aplicado para todos por igual. No es hacer 30 sistemas, 30 programas, sino más bien que lo mismo que usted utilice para uno, sirva para todos los 30, los 24, los 27. Esa es la clave. Bien. Preguntan igual, ¿a qué edad un joven adolescente debe asumir la responsabilidad de su aprendizaje? Bueno, esto va a depender de varios aspectos. Primero hay que ver las características de ese adolescente, la madurez de ese adolescente, la edad que tiene, la valoración, el diagnóstico que tiene, cuál es ese diagnóstico que tiene, si es un adolescente que tiene solamente el déficit atencional, que es inatento, es hiperactivo, impulsivo. Recordar que el TDAH es para toda la vida y que va a depender de ese acompañamiento, de esas rutinas, de esa estructura, de esos hábitos que se tuvieron desde la niñez con ese estudiante, así va a ser el trabajo en la adolescencia. Entonces, si hemos sido rigurosos, si hemos sido consecuentes, si hemos sido muy estables, organizados en ese proceso que hemos tenido de acompañamiento con el estudiante, yo pienso que ahí se puede ir valorando cuándo se puede soltar al estudiante, pero en chicos con TDAH es difícil decir una edad, un momento, porque va a depender de esas características y cómo haya sido el manejo, el apoyo terapéutico o el apoyo pedagógico que haya recibido ese estudiante. Si es un estudiante que ha tenido estructura, que ha tenido un acompañamiento, si se han visto logros, yo pienso que dependiendo de los profesionales que lo han atendido, se puede ir valorando qué tan preparado está ese chico o esa chica, esos muchachos para poderlo soltar. Bien, sí. Pregunta una profesora de cómputo que ella dice, le han indicado que
para hacer los GTA, que son las guías de trabajo autónomo, ¿verdad? Si hay que plantear diferente para las personas con TDAH. Bueno, claro, porque eso, bueno, como les decía, primero hay que ver cuáles son las características de ese niño, porque un estudiante puede tener déficit atencional, pero no tener dificultades de aprendizaje, entonces hay más dificultades a nivel conductual. Recuerden que el TDAH no necesariamente interviene en problemas de aprendizaje. Hay jóvenes y niños sumamente inteligentes y solamente es un asunto de manejar los problemas conductuales que están interfiriendo en el proceso del aprendizaje. Entonces, conociendo esas características, se ve cuáles las adecuaciones, cuáles son esos ajustes educativos que se han hecho con ese estudiante y de acuerdo a eso entonces se toma esa decisión. Pero si ese estudiante, los ajustes que se han hecho no tienen que ver con asuntos de aprendizaje, sino más que todo conductuales, entonces yo creo que ahí es un asunto, es un tema de valorar con el profesor guía, de conversar inclusive con el profesor guía y con la familia, qué es lo que se ha hecho previamente y así darle continuidad a eso que se ha hecho o hacer modificaciones. Puede ser que en su clase de cómputo ese estudiante no requiera de un ajuste, sino que requiera de otro tipo de acompañamiento. Entonces eso va a depender de las características y del conocimiento que se tenga, de las condiciones de aprendizaje y de comportamiento de ese estudiante. Okay. Hay un testimonio muy bonito de una chica, Estefanía, que dice que vos la ayudaste mucho y nos hace una pregunta. Cuando hablas de los tiempos cortos de descanso, pero ¿qué pasa si hay materia? O sea, lo que entiendo es qué pasa si todas las materias y las guías de las materias están a la vez. Y esta te la voy a sumar con otra que es ¿a qué hora es recomendado hacer la tarea? Que pregunta Fabiola también. Ajá. Bueno, un saludo muy cariñoso a Estefanía y reconocer aquí públicamente que tiene una mamá que la ha acompañado desde una edad muy temprana precisamente en todos esos cambios y esas necesidades que ha tenido ella y ha tenido un gran compromiso a nivel familiar. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Es una chica que ya está a nivel de colegio y entonces ya casi que finalizando su secundaria y podemos dar fe de que ese acompañamiento ha dado frutos y resultados excelentes. Sí, tiene toda la razón, Estefanía. Yo pienso que, como les decía anteriormente, es un tiempo en el que los padres de familia tenemos que conversar con los docentes y hacerles ver qué es lo que está pasando con esos trabajos y con esos proyectos y hacerles ver, bueno, que a veces estos niños requieren de un tiempo para poder procesar, para poder organizar y poder llevar a cabo esas tareas. Yo pienso que si se da una buena comunicación con el docente, se pueden hacer algunos ajustes. Entonces yo pienso que en esta pregunta que hace Estefanía, hay que revisar, bueno, cuáles de esas guías, cuáles de esas tareas o proyectos que tienen, verificar cuáles son los más complejos, los que llevan más tiempo para realizar y establecer esos plazos, ver qué es lo que se requiere para realizar esas tareas y esos proyectos y dedicarles periodos de tiempo un poquito más largos de acuerdo a cómo ella se siente y entonces para poder gestionarlos todos y poder concluir con éxito con ellos y poder ir dejando aquellos que son más fáciles, menos complejos al final. Pero yo pienso que es algo que es importante que lo conversen. Si ven que es difícil para ella realizar todas las tareas en el tiempo que les dan para poderlos cumplir, es importante hacerles saber al docente, a los profesores, si ella tiene dificultades para poder hacer algunos ajustes en el tiempo. Perdón, ¿cuál fue la segunda que uniste con esa pregunta? ¿A qué hora es recomendado hacer la tarea?
Sí, bueno, igual eso va a depender de la edad de los niños, porque, por ejemplo, cuando son niños muy pequeños, los niños de primer grado, a veces terminan sus clases, bueno, ahora virtuales, y hay muchos de estos niños que requieren un espacio de descanso, porque hay niños inclusive que llegan, que necesitan una siesta. Entonces eso va a depender. Hay niños que no necesitan tanto descanso, que son más inquietos, están mucho más despiertos. Entonces eso va a depender, como les decía, de esas características. Yo pienso que si son niños muy pequeños, si son niños de primer grado, segundo grado, entre más temprano, habiendo dejado un espacio entre la finalización de las clases virtuales, un tiempo de descanso y ponerlos a ellos a estudiar, yo pienso que no pueden ser trabajos que sea conveniente realizarlos en la noche, aunque, como les decía, las características de los niños son tan diferentes que en este tiempo de pandemia se ha visto niños y jóvenes que se han dado cuenta de que hay una funcionalidad mucho mayor en momentos más tardes, es decir, a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Entonces, vean que en esto entra muy en juego, es decir, cuáles son esas necesidades, cuáles son los intereses, cómo se sienten mejor. Hay niños que en la tarde, 3 de la tarde, les da mucha somnolencia, empiezan a sentir cierto cansancio, como les decía, que eso va a depender también de las horas de sueño, de cuán descanso y relajados estén esos estudiantes. Entonces, esas variables hay que valorarlas para poder saber exactamente cuál es la hora más conveniente de sentarlos a ellos a estudiar. Ok, muy bien, Patri, muchísimas gracias. Son las 5:57, nos quedan 2 preguntitas por ahí, pero no sé cómo vamos, si con el tiempo podemos contestarlas. Bueno, contestemos esas 2 y vamos cerrando aquí. Voy a unirte 2. ¿Qué pasa cuando afecta el TDAH y el TEA? Y preguntan si deben ir a terapia ocupacional. Y la otra es si desde primero no copia y aún está en segundo grado y sigue con el mismo comportamiento a pesar de que no se ha quedado. Bueno, con la del TEA y el TDAH, ya sabemos de que muchos de los niños y jóvenes que padecen el déficit atencional también presentan otros trastornos, ya sea asociados o el TDAH como un trastorno secundario. Entonces, hay muchas de las recomendaciones que son muy específicas para los niños con TEA en términos del aprendizaje, porque son muy de experiencias muy sensorias a nivel de estímulos de las diferentes, la vista, el tacto, el oído. Entonces hay que buscar estrategias de aprendizaje específicas para digamos, el diagnóstico que se tiene de estos niños. Y como les decía, va a depender también del tipo de la presentación clínica del TDAH, hacia dónde se inclina más, si es más inatento, si es más hiperactivo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esas características de ambos trastornos para ver cuál es el mejor ajuste que se puede hacer dependiendo de lo que le han dicho los profesionales y también dependiendo de lo que han dicho los docentes, cuál es el mejor ajuste para sentar a ese niño a hacer las tareas, a trabajar, tomando en cuenta esas características, ¿verdad? Y esas dificultades que tiene. Entonces, esas características hay que tomarlas en cuenta y esas opiniones que tienen los diferentes especialistas que lo han venido acompañando también. Y me decías, perdón, esa última que me dijiste. Si desde primer grado no copia todo y está en segundo y es lo mismo. Sí, bueno, igual, con un chico que no copia,
hay que indagar qué es lo que está pasando, hay que profundizar, ahondar, hacer un historial, no solamente familiar, sino educativo, cómo estuvo en el kinder, ver si tiene un diagnóstico, ¿verdad? Que nos diga qué es lo que está pasando con él. Primero hay que hacer toda una historial clínico de ese estudiante, una valoración, tener todos los antecedentes familiares, educativos, para poder saber por qué él no está escribiendo. Muchas veces hay problemas motores detrás, muchas dificultades que los cansan muchísimo y entonces tienen serias dificultades para hacerlo y eso los desmotiva. También podemos ver si hay un problema de inatención que está detrás de eso, si hay problemas familiares, es decir, ver cuál es la problemática, la situación propiamente de ese niño para poder dar las recomendaciones. No podemos decir que un niño no copia y no va a seguir copiando durante los años posteriores si no vemos qué es lo que está interfiriendo en esa dificultad y ver cómo podemos entonces programar atención pedagógica o psicológica o psicopedagógica para poderlo ayudar y ver si en un caso dado hay que hacer algún tipo de ajuste educativo para ayudarlo, pero hay que conocer cuál es la historia de ese niño detrás para poder hacer las recomendaciones ya más específicas. Bien, Patri, muchas gracias. Realmente creo que nos queda como principal mensaje para ustedes lo que hemos tratado de ir transversando y lo vamos a hacer en las siguientes 2 charlas que nos faltan. Recuerden que nos quedan 2 sábados, ¿verdad? Recuerden que si ustedes se inscribieron son las 4 charlas, así que aprovechenlas. Nos queda meditar exactamente la necesidad de como padres comunicarnos con la escuela, no esperar a que la escuela se comunique con nosotros, pero como docentes también comunicarse con esos papás. Es un intercambio, es viceversa, ¿verdad? Si yo necesito comunicar, debo hacerlo, no esperar a que me lo lleguen a decir, eso es muy importante. Luego, nada más recordarles, bueno, primero que realmente agradecidas, el interés de ustedes dice mucho y ya promete más, ¿verdad? El solo hecho de que estén acá presentes es porque sienten la necesidad también de un cambio, sienten la necesidad de, entre más informada esté una persona, mejor, ¿verdad? Se maneja frente a las dificultades, no solamente Así es. Para ayudarse a ustedes mismas también o mismos, es ayudar a cualquier persona que pueda acercarse y que necesite de una u otra forma, ¿verdad? Claro, así es. Muchísimas gracias también. Yo de mi parte, muchísimas gracias. Padres y docentes empoderados y sensibilizados van a estar mayor capacitados para poder apoyar a esos niños y jóvenes desde las necesidades y desde la empatía y desde hacerles saber que entienden esas dificultades, pero que están ahí para apoyarlos. Bien, les recuerdo las 2 fechas que nos quedan. El 29 de agosto, el tema va a ser adultos con TDAH y organización familiar, que lo impartirá Alejandra Alpizar. Y el 5 de septiembre, la última charla, educación virtual, docentes frente a una nueva realidad, que lo impartirá Dios mediante mi persona. Por favor, si pueden compartir luego esta charla, recuerden que les indicamos en cuáles páginas pueden verlas, ya grabada la charla, compártanla, denla a las personas que ustedes consideran que necesitan. Y de verdad, muchísimas gracias. Vilma, no sé si tenés algunas palabras ahí para despedirnos. No, muchas gracias. Y sí, como dices Angélica y Patricia, pues acercarse al centro educativo y no uno esperar a que lo llamen, porque muchas veces el docente tal vez esté en toda la disposición de colaborar, ¿verdad? Y pues sí, si uno le lleva también herramientas, hay muchos docentes que están muy anuentes, instituciones también. Entonces, éxitos y muchísimas gracias por estar con nosotras. Los esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias, de verdad, que estén bien, pasen bonito, feliz fin de semana. Hasta luego, muy amables, de verdad. Gracias. No se desconecte.